cuarta y quinta década de la vida. Es importante tener en cuenta que está asociado a comorbilidades cardiovasculares, a apneas del sueño, a hipertensión, diabetes, alteraciones osteoarticulares y trastornos de la calidad de vida relacionados con los cambios fenotípicos que tienen estos pacientes. Lamentablemente, cuando los diagnosticamos, en su mayoría ya llevan 5 a 7 años de evolución. Y en general, la cirugía es la primera opción de tratamiento en la gran mayoría de los pacientes. Cuando los tumores son intracelares, logramos una tasa de curación de alrededor del 85%, que baja al 40% cuando son macroadenomas. Utilizamos en muchos casos tratamiento farmacológico que en algunas oportunidades puede reducir el volumen tumoral, pero en general no son curativos, aunque pueden controlar la actividad de la enfermedad. En general iniciamos con cabergolina. Podemos utilizar análogos de somatostatina de primera generación, lanreotide, que se utiliza por vía subcutánea, o octreotide, que se utiliza por vía intramuscular, y que logran en el 50% de los casos normalizar los niveles de IGF-1 y mejorar los síntomas del paciente y, como dije, en algunos casos controlar el crecimiento del tumor. En otros casos se utilizan antagonistas del receptor de hormona de crecimiento que en el 70% de los casos normalizan los niveles de IGF-1, pero no normalizan los niveles de hormona de crecimiento, y siempre existe la inquietud de que puedan provocar aumento del remanente tumoral. Y existe un análogo de segunda generación, que es el pasiriotide, que fundamentalmente actúa sobre los receptores de somatostatina de tipo 2 y 5, que tiene algunas indicaciones cuando fallan los de primera generación y también en enfermedad de Cushing. Nosotros en los pacientes que no se curan con la cirugía porque hay un remanente fundamentalmente a nivel del seno efenoidal, utilizamos con mucha frecuencia la radiocirugía y con eso logramos la remisión del 50% con una latencia de 2 a 3 años. La enfermedad de Cushing, por suerte, no es tan frecuente, 10% de los adenomas de hipófisis. La mayoría son microadenomas, más frecuentes en mujeres. Es muy importante el aumento de la morbimortalidad que provocan, fundamentalmente a nivel cardiovascular, diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, múltiples trastornos de la esfera cognitiva y de la calidad de vida, fracturas, infecciones. Esta es la característica típica de una mujer con enfermedad de Cushing, con obesidad, cara de luna, jiba, hipertensión, diabetes, prediabetes, alteraciones del ciclo, aumento de vello. Un elemento importante para diferenciarlo de las obesidades de otras causas es el compromiso muscular, la miopatía proximal que tienen. Y otro detalle importante es cuando se tienen una osteoporosis marcada y las estrías anchas de más de 1 centímetro de fondo violáceo, que lo único que están mostrando es que es una hormona catabólica que genera atrofia rápida de la epidermis. En este caso también la cirugía es la primera opción del tratamiento. Acá somos muy insistentes en tratar de identificar a la lesión, aunque no sea visible en la resonancia y tengamos certificado su origen hipofisario con cateterismo, porque la tasa de curación es bastante buena, cercana del 90%. Los tratamientos médicos que utilizamos no son curativos, pero se usan para controlar la enfermedad, ya sea para enviar al paciente a la cirugía eucortisólico
o porque la cirugía no fue suficiente y podemos utilizar ketoconazol, que lo que hace es disminuir la síntesis de esteroides adrenales, es una acción directa en la adrenal, mientras que la cabergolina y el pasiriotide actúan a nivel hipofisario. En algunos casos han sido de utilidad. Y en los pacientes no curados con cirugía, nuevamente, la utilidad de la radiocirugía es, a diferencia de la acromegalia, en general con una latencia menor, que promedia el año, y habitualmente utilizamos dosis más altas que las que usamos en pacientes con adenomas no funcionantes o con acromegalia. Siempre es importante recordar que cualquiera sea el tratamiento que le realicemos a un paciente con enfermedad de Cushing, hay una alta tasa de recidiva, así que son pacientes que hay que controlar toda la vida. Este gráfico, de nuevo de la revisión que hace Melmed de marzo de este año, lo que resume es que frente a una masa hipofisaria, los diagnósticos posibles son múltiples, pero que en la gran mayoría de los casos se trata de adenomas no funcionantes. Para eso es importante que uno evalúe al paciente desde el punto de vista hormonal, no solo para evaluar exceso hormonal, sino para evaluar la reserva del resto de las funciones hipofisarias, sobre todo la función adrenal, y la importancia de tener una imagen que nos va a permitir la sospecha de las lesiones que no son adenomas. Una vez que tenemos la imagen y que nos orienta a que se puede tratar de un adenoma no funcionante, como comenté antes, si la imagen es pequeña y no se puede observar, y hacer un seguimiento anual o bianual después de los 5 años. En cambio, si es un macroadenoma, en general se opta ya sea por la observación, si no hay compromiso de campo visual y no hay otros signos de efecto de masa, o hacer la cirugía y la evaluación periódica para evaluar la reserva hipofisaria y la posibilidad de recrecimiento que, como les decía, ronda entre el 30 y 40%, y en eso nuestra experiencia coincide con la de la literatura. Respecto a los pacientes con prolactinoma, con hiperprolactinemias, recordar que hay múltiples causas de prolactina elevada, siempre descartar embarazo, descartar que haya efecto adverso de múltiples drogas, neurolépticos, antagonistas dopaminérgicos, estrógenos, opiáceos, antidepresivos. También tener en cuenta que podemos tener prolactina elevada cuando hay masas paracelares que comprimen el tallo y lo que hacen es lo que llamamos efecto tallo, es decir, hay un aumento del tono dopaminérgico. En general, en relación con la prolactina, hay una relación entre la cantidad de prolactina y el volumen de la lesión. Si se trata de un microprolactinoma, podríamos tener niveles de prolactina de 100, 150 microgramos, y si tenemos más de 250, seguramente se trata de un macroadenoma, pero con valores menores, siempre tener en cuenta que podemos estar hablando de un efecto tallo y que es poco probable que una lesión grande se asocie, en un prolactinoma, se asocie con niveles bajos de prolactina. Otro detalle importante es descartar la macroprolactina, es decir, prolactina de alto peso molecular, ya sea porque esté unida a inmunoglobulinas o porque estén varias moléculas de prolactina pegadas entre sí, que tienen un efecto que permite medirlas en plasma, pero no tienen efecto biológico. Para eso lo que habitualmente se hace
es tratar la muestra de sangre con polietilenglicol, eso separa la prolactina de alto peso molecular, y en el remanente podemos tener el nivel de prolactina efectivo de peso molecular normal. Entonces, una vez que estamos ya con la sospecha de que se trata de una lesión realmente productora de prolactina, siempre hay que utilizar la prueba terapéutica con análogos, con agonistas dopaminérgicos. Hay que ir incrementando paulatinamente las dosis para observar los efectos. En el 80% se logra normalización. Y hay otros casos donde, sobre todo en varones, la falta de respuesta nos hace sospechar que se puede tratar de una lesión agresiva, y en esos casos optamos por la cirugía, que nos va a agregar los datos de la anatomía patológica, que van a ser muy útil para evaluar el seguimiento. Algo que también me parece importante agregar de los últimos años es respecto a los datos que nos da tanto las imágenes como la anatomía patológica, es evaluar la capacidad, la característica invasiva que tenga una lesión y la capacidad proliferativa de esa lesión. Definimos invasión con las descripciones de Hardy y de Knosp cuando están comprometidos los senos cavernosos del seno fenoidal. En general, el compromiso supracelular no es sinónimo de lesión invasiva. Y hablamos de lesión proliferativa cuando encontramos mitosis, cuando encontramos un índice de proliferación de más del 3%, y en esos casos les pedimos que nos marquen P53, y cuando es positivo, sugiere que la lesión es invasiva. Esto nos permite diferenciar a las lesiones en 4 grupos. Uno, perdón, 1A, cuando no son ni invasivas ni proliferativas. 1B, cuando son invasivas pero no proliferativas. Perdón, 2A. 1B, cuando son proliferativas pero no invasivas. Y 2B, cuando son, además de invasivas, proliferativas. Esto nos ayuda a a darle un valor pronóstico a ese paciente y planificar el seguimiento y el tratamiento posterior. Todos estos datos llevaron en el 2017 a la OMS a reclasificar los tumores de hipófisis, fundamentalmente basándose en el linaje de las células precursoras adenohipofisarias, como les comentaba al principio, y esto lo que permitió es que el gran porcentaje de adenomas no funcionantes se reclasificaran como gonadotropinomas, marcándolos con los precursores eh, 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 de los precursores del linaje. Y además lo que cambió es el concepto de adenoma atípico, que en su momento se consideraba al que presentaba un índice de proliferación mayor al 3%. Hoy en día lo que se dice es que un tumor con un Ki mayor a 3% tiene mayor potencial de comportamiento agresivo. Y esta posibilidad de catalogar a las células según el linaje redefinió a los adenomas nulos, que son un pequeño porcentaje, alrededor del 0,6% de células nulas, y que también tendrían un comportamiento más agresivo, los verdaderamente negativos para todas las hormonas y para todos los factores de transcripción. Esto es un recordatorio de los distintos grupos según el factor de transcripción. El PIT1, que es el mismo factor relacionado con la producción de hormona de crecimiento, TSH y prolactina, por eso suelen estar asociadas
estos tres tipos en los adenomas múltiples. Los que están relacionados con el factor esteroidogénico tipo 1 son los gonadotropinomas y en algunos casos es útil la marcación con receptor estrogénico cuando el SF1 es negativo, y los que tienen marcación para el factor hipofisario T-Box son los corticotropos. Esto también es importante en las lesiones que son silentes, ya que los corticotropos silentes son tumores también de comportamiento muy agresivo y anteriormente simplemente los catalogábamos como adenomas nulos. Esto simplemente para mostrar que hoy en día tenemos muchos más datos que simplemente decir es un adenoma somatotropo. Va a ser importante los gránulos. Si son escasamente granulados, son en general tumores que pueden tener un comportamiento más agresivo y que suelen no responder a análogos de la somatostatina. Los tumores de células de Krupp, que son células de ACTH modificadas, también suelen tener un comportamiento más agresivo. Los adenomas nulos, que no marcan para ninguna hormona, y los plurihormonales PIT1 serían, junto con los corticotropinomas silentes, las 5 variedades que tienen mayor riesgo de comportamiento agresivo. Con lo cual es importante cuando uno hace el análisis anatomopatológico tener la mayor cantidad de datos posible, porque va a ser muy importante para valorar el pronóstico. Y quise traer un poco de manejo perioperatorio. Obviamente que cómo vamos a manejar estos pacientes va a depender de si son tumores grandes o si hay o no compromiso visual, si son acromegálicos, si son Cushing, si tienen características que nos hacen pensar en que tiene deficiencia hormonal múltiple. Esto es lo que repasamos antes. Y son muchos los casos en que la cirugía hipofisaria es la opción de primera línea en Cushing, en acromegalia, en tirotropinomas, en no funcionantes de volumen grande, muchas veces en casos de apoplejía, en craniofaringioma, en quistes de la bolsa de Rathke, en meningiomas, etc. Obviamente que cómo vamos a encarar la evaluación del paciente va a depender de cuál vaya a ser la vía de abordaje. Hoy en día la mayoría de los pacientes se operan por vía transnasal endoscópica, solamente se limita la vía transcraneana para las lesiones grandes, laterales o que tienen invasión supracelular. Y es muy importante la evaluación preoperatoria, haciendo una historia clínica completa, que el examen físico involucre el examen neurooftalmológico, evaluar las comorbilidades, fundamentalmente cuando son pacientes con enfermedad de Cushing, que tienen comorbilidades cardiológicas importantes. El paciente con Cushing tiene más o menos la misma tasa de trombosis venosa profunda que un posoperatorio de cadera, con lo cual es muy importante que tenga una buena evaluación previa para disminuir los riesgos posoperatorios. Siempre antes de la cirugía, evaluar si es un tumor funcionante. De nuevo, los prolactinomas los vamos a tratar con medicación. Un acromegálico puede empeorar las dificultades de intubación, en algunos casos, si no están tratados previamente. Un paciente con Cushing activo puede ser un paciente de muy difícil manejo y es conveniente normalizar la función antes de la cirugía. Así que, como regla general, medir prolactina, descartar hipercortisolismo si la clínica lo amerita, pedir IGF-1 y pedir una evaluación tiroidea, teniendo en cuenta que un paciente
tanto hipertiroideo como hipotiroideo puede complicar la cirugía. Así que es importante tener esta evaluación previa. Para descartar hipotiroidismo es suficiente con pedir TSH-T4 libre. Para hipogonadismo pedimos testosterona total. En una mujer en edad fértil no es necesario pedir perfil hormonal, simplemente alcanza con ver si tiene alteración menstrual. Para descartar insuficiencia adrenal pedimos el cortisol plasmático a las 8 de la mañana y si tenemos un cortisol de más de 10 nos quedamos tranquilos de que la reserva hipofisaria es buena. Y en casos en que tengamos sospecha de que pueda la lesión estar acompañada de diabetes insípida, le pedimos ionograma y densidad urinaria. En general, una lesión hipofisaria que tiene diabetes insípida no es un adenoma de hipófisis y nos orienta a otro tipo de patología. Como comentaba antes, tener en cuenta que los pacientes con Cushing y acromegalia tienen comorbilidades que pueden complicar mucho las cosas, diabetes, hipertensión, cardiopatías, aumento del riesgo de trombosis venosa profunda. Así que si el paciente tiene insuficiencia suprarrenal durante el procedimiento hay que utilizar corticoides en dosis de estrés. Y si tenemos la posibilidad frente a una lesión pequeña de ver que tiene función suprarrenal normal, uno podría no sustituirlo durante el procedimiento. Esto es un trabajo de los colegas chilenos que en lesiones de pequeño tamaño con cortisoles mayores a 15 no le hicieron tratamiento con dosis de estrés y tampoco los reevaluaron dependiendo si habían quedado con corticoides o no entre el primer y tercer día, y con cortisoles de más de 10 le daban el alta sin hidrocortisona. Respecto a las complicaciones, bueno, ustedes las conocen mejor que yo, lo que yo quiero mostrar es que cuanto más experiencia se tiene, la tasa de complicaciones es más baja. Y cuanto más pacientes se operan, las tasas de complicaciones son también más bajas. La mortalidad es mucho menor cuanto más experiencia tiene el neurocirujano en el acceso por vía transnasal. Por eso este es un detalle que todos los grupos que hablan de centros de excelencia en hipófisis hablan de que en general tiene que ser un equipo reducido y con hoy en día, más de 50 cirugías por año. Y lo mismo pasa con las complicaciones. Cuanto más experiencia se tiene, la tasa de complicaciones es menor. Habitualmente, la internación puede promediar entre 3 y 5 días. Las complicaciones serias, la verdad que son poco frecuentes. En las primeras 48 horas, fundamentalmente, chequeamos sangrados o fístulas y hasta las 3 semanas la aparición de signos de meningitis, hidrocefalia, sinusitis, epistaxis. Desde nuestro punto de vista, es importante estar atento a las alteraciones hidroelectrolíticas. Las más tempranas están relacionadas con la hormona antidiurética, diabetes insípida y secreción inapropiada de hormona antidiurética, y estar atento a la posibilidad de aparición de insuficiencia suprarrenal aguda. Respecto a la diabetes insípida posoperatoria, se manifiesta, como ya sabemos, por poliuria, polidipsia, orina diluida y una tendencia a la hipernatremia, aunque si el paciente está lúcido y con la sed conservada, en general toma líquido suficiente como para tener un balance neutro y la hipernatremia no suele ser tan marcada. La diabetes insípida puede ser transitoria o puede ser definitiva. Definitiva si persiste luego de 6 meses de la cirugía. Y creo que lo más importante en estos casos es recordar que hay cuadros trifásicos, es decir,
que el paciente tiene una diabetes insípida transitoria que pasa por una fase de tendencia a la hiponatremia y quizás a largo plazo desarrolla la diabetes insípida definitiva. Y esto es importante para el control posoperatorio, para no dejar al paciente con un tratamiento fijo con desmopresina cuando se va de alta, porque si hace una fase de hiponatremia alrededor de la semana, va a estar más marcada con el uso de desmopresina, por lo tanto, hay que estar atento a esta posibilidad. Es decir, una primera etapa de polidipsia y poliuria, fundamentalmente relacionada con la manipulación quirúrgica y la salida de hormona antidiurética, se produce la segunda fase, y en un tercer tiempo la diabetes insípida permanente, como se ve en el cuadro. En general, nosotros vemos más diabetes insípida en los pacientes y definitiva en los pacientes con enfermedad de Cushing, probablemente relacionado con que tenemos tantas ganas de que encuentren todo el adenoma que se manipula mucho la hipófisis. Pero en general, en nuestra experiencia, tenemos alrededor de 30% de diabetes insípida transitoria y definitiva ronda el 10%. Y lo importante es que también el 10% de los pacientes pueden hacer una hiponatremia en los 10 días posoperatorios, con lo cual todos los pacientes son controlados con ionogramas seriados y con ionograma entre el 7º y 10º día posoperatorio por ambulatorio. Tienen más riesgo de diabetes insípida posoperatoria los pacientes con craneofaringioma, con quiste de la bolsa de Rathke, como les decía, con enfermedad de Cushing, aunque sean microadenomas, en las recirugías. A veces son más los microadenomas por la manipulación que los macro. Cuando tenemos pacientes que hacen fístula del líquido cefalorraquídeo, hay más riesgo de que hagan diabetes insípida. Y muchas veces cuando tienen altas dosis de hidrocortisona peri y posoperatoria. Las complicaciones, por supuesto, son mayores cuando se reopera, tanto la duración de la cirugía como la tasa de diabetes insípida, de hiponatremia, de deficiencias hormonales. En los pacientes que se reoperan tienen más riesgo. Y nosotros lo que habitualmente hacemos cuando le damos al paciente el alta es siempre manejar el dolor, darle pautas de alarma para monitorear indicios de fístula o de infecciones. Les enseñamos a hacer un balance de ingresos y egresos. En general buscamos una diuresis que sea mayor a 1 litro y menos de 3. En la mayoría de los casos utilizamos hidrocortisona sustitutiva, es decir, que asumimos en muchas oportunidades que el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal hasta que se demuestra lo contrario, y utilizamos diversos esquemas teniendo en cuenta el ritmo circadiano de cortisol. Le damos la dosis más alta a la mañana, pueden ser 15 miligramos a la mañana y 5 alrededor de las 4 o 5 de la tarde, o 10-5 o 10-5-5. Hoy en día, que aquí en FLENI contamos con la posibilidad de hacer cortisol dentro de la institución, si el paciente tiene un adenoma pequeño y tenemos la posibilidad de hacer un cortisol antes del alta y el cortisol es mayor a 10-15 microgramos, uno podría estar en condiciones de darle el alta sin hidrocortisona sustitutiva. No en el caso de que tenga una lesión grande. Le damos pautas de alarma de insuficiencia suprarrenal, le damos pautas de alarma de hiponatremia, fundamentalmente la aparición de cefaleas, de náuseas,
de cambios en el comportamiento y por regla general le hacemos un ionograma a la semana. El ionograma no necesita ayuno, se puede hacer en cualquier horario y con esta metodología logramos identificar a muchas hiponatremias leves que simplemente manejamos con restricción hídrica y no necesitamos internar, salvo que tengan valores de sodio muy bajos o que sea sintomática. Bueno, en este cuadro es lo mismo que les comentaba antes. En lesiones grandes usamos hidrocortisona sustitutiva porque asumimos insuficiencia suprarrenal hasta que se demuestre lo contrario, pero en lesiones pequeñas y contando con la posibilidad de hacer una determinación de cortisol al tercer día posoperatorio, le podemos dar el alta sin hidrocortisona. Todo esto es importante porque cuanto menos corticoides utilicemos, menos riesgo de tener complicaciones tanto infecciosas como hipertensión o como diabetes en los posoperatorios que nos van a prolongar la internación y la pueden llegar a complicar. En general, reevaluamos con resonancia a los 3 meses y alrededor de las 6 semanas reevaluamos las funciones hipofisarias. Esto es un resumen del manejo que vine repitiendo hasta ahora y bueno, esto simplemente para recordar lo que siempre decimos, que para hacer una buena comida hacen falta todos los ingredientes y creo que la verdad nos va muy bien y eso se debe a que hacemos un trabajo en equipo. Así que muchas gracias. ¿Por qué pusiste que el endocrinólogo es el salame? Y me dijiste vos que haga eso, Andrés. No, bueno, está bien, pero... Yo voy a estar muy ofendida porque los oncólogos no figuran. Muy ofendida. No puse a los oncólogos, Blanca, pero ¿sabés que es una falla? Estar, o sea, por supuesto que están. Como la sal de la vida, que le agregamos la sal a la comida y no estamos. Por supuesto que están, Blanca, ya lo corrijo. No me fijé si estaban los radioterapeutas. Están también. Bueno. Muy bueno, bien. Débora, excelente. Muy completa, actualizada y nos sirve muchísimo. Bueno, ahora espero preguntas. Si no hay preguntas... Yo tengo una de curiosa nomás. Si tenés un paciente con un microadenoma, que lo encontraron en forma circunstancial, y tiene una prolactina alrededor de 100, no tiene clínica, es una mujer, no tiene ninguna clínica, menstrua bien, hace todo bien, pero tiene alrededor de 100. ¿La tratás o la mirás? A ver, una de las cosas que hacemos es medir IGF-1 porque sabemos que hay adenomas que vienen juntos, digamos, prolactina y hormona de crecimiento. Lo otro que hago es descartar que no sea una macroprolactina. Desde el punto de vista funcional, si es una lesión pequeña y la hiperprolactinemia no impacta en su ritmo menstrual, uno podría no tratarla, porque puede tratarse de un hallazgo incidental, o sea, imagen chiquita con prolactina ligeramente elevada no es sinónimo de prolactinoma. Puede ser un no funcionante y tener hiperprolactinemia de otra causa. Después está todo el tema relacionado con el efecto inmunológico de la hiperprolactinemia, que es un tema en discusión. Yo particularmente no soy partidaria de tratar números, así que si son asintomáticas muchas veces las observo. Bien. Débora, ¿cuál es el número de diabetes insípida definitiva que tenemos? ¿Vos te lo acordás? Y es alrededor del 15. 30%, 30% de diabetes insípida transitoria y 15% definitiva. ¿Y estamos dentro de los indicadores o estamos altos?
Y fuimos bajando. Bueno, ese puede ser un lindo indicador para tener en cuenta. Sí. Segundo, ¿vas a hacer eso de los corticoides que dijiste? Y bueno, la idea es que si tenemos tumores pequeños, empezarlo a hacer. Porque hoy en día tendríamos posibilidades de tener un cortisol en menos de 24 horas. Pero Claro. bueno, eso requiere de hay un acuerdo entre las partes, nos tenemos que poner de acuerdo y sería ideal porque nos acortaría los posoperatorios, porque Y en nosotros un, en general le damos unos 100, 150 miligramos durante la cirugía y el descenso es lento, entonces hasta que estamos en dosis sustitutivas, por ahí pasan 3 días. En cambio, si uno tiene certeza de que es un micro, de que no tiene insuficiencia, no le pone hidrocortisona en la cirugía y lo chequea en el posoperatorio, podríamos estar acortando los posoperatorios. Eso siempre que sean tumores pequeños. ¿a qué le llamas En los pequeño? macro, ¿Micro? no, micro, claro. Micro. Micro. Sí. Segundo, en Cushing, ya que tenés cortisol, ¿tenés algún parámetro? El otro día escuchaba uno, ya ni me acuerdo dónde era, que, que ellos medían el cortisol en el postoperatorio inmediato y si les daba, yo no quiero decirlo, a ver, corregime, pero creo que si les daba hasta 2, no lo reoperaban rápido porque tenían la remisión Ujú, tardía. ujú. En cambio, si les daba, creo que, yo no sé si era de 5 a 10 o había un periodo, había un lapso, un rango en el cual lo reoperaban rápido. Pero si no, no. ¿Vos también lo tenés así? Y sí, es lo que habitualmente hacemos. Eh, Si el posoperatorio, el cortisol da más de 5, uno tiene alta sospecha. Lo que De que pasa es no. que depende, porque si me da un cortisol de 5, pero vos me decís, mirá, lo vi y lo saqué, por ahí lo espero. Ahora, si el cortisol da en un rango dudoso y no está claro si pudiste encontrar todo el adenoma, por ahí lo asocio más con una persistencia. Eso es, me parece Otra, que es dinámico. Justamente ahí es importante el trabajo en equipo, que ustedes nos cuenten cómo le fue en la cirugía. otra de las dudas que tengo es, el otro día operamos a ese chico con acromegalia clínica y un montón de tumor y la patología viene informada por actinoma. O sea, es negativa la inmunohistoquímica para STH. ¿Qué es eso? Porque no es que era una IGF-1 alta, como a veces pasa, que puede Era ser un un error de paciente laboratorio. joven, ¿no? Sí. Y Eh, cuando son jóvenes, uno puede estar frente a un escasamente granulado, que tiene poca marcación. La marcación depende también del anticuerpo que usan. Y en esos casos también es importante hacer citoqueratinas. Si tiene cara de acromegálico y la citoqueratina es de bajo peso molecular y además bajó después de la cirugía, lo más probable es que haya sido un tumor mixto con, digamos, poca maquinaria para producir. sí, La clínica en esto es soberana porque soberano. además tenía valores altos de IGF-1. Después, para pensar en casos raros, uno después, digamos, sobra el tiempo. Pero pacientes de menos de 30 años o que inició la enfermedad antes de los 30, eh, yo creo que la citoqueratina en esos casos nos ayuda mucho, porque uno esperaría que sea, eh, que tenga un DOT perinuclear y que entonces uno piensa en un escasamente granulado. Y ahí nos servirían también poder hacer una marcación más amplia con todo lo que es el linaje, ¿no? Que en eso también venimos hablando. Pero no se Eso está todavía haciendo. no lo tenemos. Todavía no. No.
La cantidad de tumores nulos, que en realidad son gonadotropinomas, es casi el 95%. Nosotros tenemos bastantes tumores negativos. Si pudiéramos tener determinación de linaje, nos quedarían poquitos. Sí, hay que ver quién te lo paga. Muy linda presentación. Creo que es fundamental que hagamos lo que hemos dicho tantas veces y que ahora de alguna manera tiene un poco más de, supuestamente, de auge con Graciela Valcarcel, que está armando con los clínicos ese equipo de trabajo en el piso y puede llegar a estar interesante. Dale, Y Ernesto. yo creo... ¿Perdón? ¿Qué tipo? No, Santi iba a decir algo. No, está silenciado. No se te escucha. Activalo, Santi. Pero yo no lo tengo. Yo no lo tengo. No se escuchó nada. Que el que quiere preguntar es Ernesto, digo. Ah, Ernesto, ¿y dónde está? No se escucha. Ernesto, habla. No se escucha, pobre. Ahí No estás, le Ernesto. funciona el audio, dice que no me funciona el audio, dice. Ah, y bueno, por chat. Ah, escribilo por chat. Mientras escribe por chat, me cuenta qué es lo que están haciendo los clínicos que dijo recién. No, Blanca, la idea es tratar de hacer lo que hace mucho Débora había propuesto y con Santi habíamos hecho con la gente de dirección, armar una unidad de hipófisis en el piso, porque en realidad nosotros a veces los pacientes nuestros persisten mucho tiempo en terapia para un control que se puede hacer perfectamente en el piso. Entonces la idea era, bueno, tener una o dos camas en un piso, que iba a ser el sexto, con la capacitación de enfermeras de ese piso para manejo de medio interno, para monitoreo de balance hidroelectrolítico. Hacer lo que hacen los americanos, tener un poquito la cosa más, para descomplejizar más rápido al paciente, nada más que eso. Pero... Lógicamente, un paciente con macroadenoma, fístula, con un abordaje complicado, con sangrado. ¿Lenny está de acuerdo en hacer eso? Porque eso abarata costos también. Claro que sí. Abaratan los costos y queda mejor para el módulo. Queda mejor para el módulo, pero no sé si Flenny, no, claro, no tengo idea yo cómo es. No, Flenny no es la institución no es el problema. Está de acuerdo. La institución no es el problema, Blanca, no, en absoluto. Eso está más o menos encaminado y no, insisto, no es una cuestión de costos exclusivamente, sino básicamente de que si uno puede sacar más rápido un paciente de terapia, como todos sabemos, es mejor. Y si hay pacientes que con un microadenoma que no ha tenido complicaciones en la cirugía, a veces es una cirugía de una Estoy súper de acuerdo, no me tiene que convencer. Yo estoy de acuerdo. Perdón. Muchos están en terapia al cohete, pero no solo en adultos, sino en pediatría más todavía. Los dan de alta desde terapia, quiere decir que hubo un tiempo que estuvieron mal en terapia. Yo, por un lado, acá tengo la pregunta de Ernesto, sí. Y por otro lado, yo quería decir que en todos estos años las cosas cambiaron muchísimo. Ya los pacientes se van de alta con la orden para... Todos se van con hidrocortisona, todos se van con la orden del ionograma, casi no tenemos pocas internaciones por hiponatremia en proporción de la cantidad de pacientes que hacen hiponatremia. Así que creo que hemos mejorado un montón. Yo ya no vengo más los fines de semana a poner hidrocortisona. La verdad que hemos hecho un avance importante, pero creo que se puede avanzar más. Acá hay una pregunta de Ernesto que dice que tiene un paciente con TSH y T4 altas y una imagen de 7 milímetros. Si hay algo que pueda aportar al diagnóstico y confirmar que el microadenoma es la causa. Es un varón de 44. Sí,
Se pueden hacer pruebas de inhibición con T3, hay que ser cauto, es un paciente joven, así que si uno lo pone un poquito hipertiroide y la TSH no baja, eso es sugestivo. Y lo otro que se puede hacer es usar análogos de somatostatina que en general funcionan muy bien en los tirotropinomas. Si los niveles de T4 bajan con análogos de somatostatina, es altamente probable que sea un tirotropinoma. No sé si es suficiente la pregunta, pero la respuesta quiero decir, si se entendió. Está hipertiroideo a pesar del tratamiento y la TSH sigue alta. Y se puede, digamos, si uno no tiene posibilidad de operarlo o da inquietud operarlo, una posibilidad es usar octreotide o lanreotide, que en general tienen habitualmente una tiroides normal no responde a análogos de la somatostatina. En cambio, un tumor sí, tienen una alta frecuencia de respuesta. Entonces uno podría intentar un tratamiento. Si uno, en otros lugares lo que se mide es su unidad alfa, que acá no hay quien lo haga, que estaría elevada. También se puede hacer lo que pasa es que ahora ya está medicado, se puede hacer prueba de TRH y en general pueden tener una respuesta positiva, pero la prueba terapéutica puede ser con análogos de la somatostatina. Pero es un caso interesante, si querés, mandalo. Operar. Bueno, muy lindo, Débora. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte, pregunta. Está ahí Jorge Mandolesi, lo estoy viendo, Gustavo Trócoli, profe, Salvat. El que quiera hacer algún aporte o duda o pregunta. Está muteado, Salvat. Está muteado. Hoy estamos mal con los micrófonos. Sí. Bueno, los esperamos entonces el lunes que viene, que Rubén me pidió que hiciéramos la segunda parte, que era cirugía, así que esperamos, Débora, para que nos critiques, en el buen sentido, y los esperamos a todos con, lógicamente, aportes y preguntas. Muchas gracias a todos por haberse bancado hasta el final. Gracias, Débora, muy bueno. No, gracias, Bueno. Débora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias, hasta luego. Gracias, adiós.